150 hidrogeneras en 2025. Este es el objetivo mínimo para el despliegue del hidrógeno verde en España. ANFAC y Gasnam consideran que la creación de una infraestructura mínima de repostaje es el primer paso imprescindible para la existencia de vehículos de pila de combustible. Hoy hablaremos sobre las hidrogeneras, ese eslabón de la cadena de suministro que permitirá repostar hidrógeno en los diversos vehículos. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno. El podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! Pues llegamos al episodio número 17 para hablar de uno de los principales elementos de la cadena de valor del hidrógeno, las hidrogeneras. Por eso, en el episodio de hoy contamos con Rafael Calvera, vicepresidente ejecutivo y Chief Commercial Officer del Grupo Calvera, compañía en la que lleva trabajando más de 20 años y que actualmente es una de las principales puntas de lanza del sector del hidrógeno en España, especialmente en la fabricación de hidrogeneras y de equipos de transporte de hidrógeno. Rafael, muy buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días y gracias a vosotros por invitarme a esta genial iniciativa que lleváis ya unos cuantos podcasts y verdaderamente con mucho éxito y pues por eso, encantado de estar aquí. Muchas gracias, Rafael. Antes que nada y para que todo el mundo te conozca, ¿nos podrías hacer una introducción de ti y de Calvera? Bien, perfecto. A ver, primero empecemos por la compañía, ¿no? Que desde luego es más importante que yo. La compañía es una compañía familiar de aquí de la parte de aragonesa de Zaragoza, fundada en el año 54. Entonces somos una empresa familiar hoy en día en la tercera generación. Esto pues nos gusta contarlo, ¿no? Es una historia, la verdad, que muy típica de empresa familiar española. Nuestros comienzos fueron en la soldadura y en el sector metalmecánico, que era muy fuerte en Aragón, como en otras regiones españolas por aquel entonces. Y fue pues mi abuelo el que la inició con unas iniciativas de dar servicio al cliente, de hacer trabajos de alta calidad en temas de soldadura, de fabricación de maquinaria, de excavadoras y de máquina de obra pública y tal. Y ya en los 80, pues ya fue la segunda generación, fue mi padre el que a final de los 70 empezó a entrar en el mundo de los gases industriales. Y ahí empezó ese contacto y a principios de los 80 fue cuando ya era Air Liquide, creo, la compañía que compró SEO, pues le propuso iniciar la fabricación de lo que se vienen a llamar los tube trailers o los camiones cisterna o los camiones de almacenamiento móvil de hidrógeno a alta presión. Y ahí empezamos y bueno, yo entré mucho más tarde. Perdón, Sí. lleváis desde los 80 haciendo este tipo de camiones de transporte de hidrógeno. Exacto. Se empezó... pasada. Sí, la verdad que sí. O sea, lo vimos crecer poco a poco. Seguíamos haciendo nuestra línea de metalmecánica de soldadura, por supuesto, y en otra división de la empresa, pues empezaban ahí a hacer estos camiones. Yo cuando entré en el 96 ya llevaban hechos muchísimos camiones, pero fue un poco como se trabajaba el estilo pues de aquella época, de los 80 y los 70, pues eso, se juntan antes incluso las multinacionales, ¿no? El trato personal era diferente, pues eso, las comunicaciones no tienen nada que ver con lo de ahora, desde luego era todo teléfono y visitas en persona, entonces había un vínculo muy importante entre cliente-proveedor, un vínculo personal. Y verdaderamente fue así, pues entre casi amigos le dijeron, oye, ¿te animas a hacer esto? Y hombre, pues si me ayudáis, vamos, pues venga, vamos juntos. Y verdaderamente se fabricaban en Zaragoza los camiones, pero venían ingenieros de Madrid, de Air Liquide, que eran amigos ya casi como de la familia, y entre todos se arremangaban y ahí salió el parto del primer camión y luego pues los siguientes. Y es curioso que mantenemos diseños hoy en día, lo hacemos en las presentaciones, hay unos diseños de colectores por donde va el hidrógeno a alta presión que une los cilindros, que se hizo mediante un proceso de soldadura, porque, claro, veníamos del mundo de la soldadura y hoy seguimos usando exactamente el mismo diseño que diseñaron en aquel entonces en los 80. Así que eso es un poco la historia. Yo entré en el 96, mi hermano Ricardo Calvera
lleva toda la parte técnica de la empresa. Él entró un poco antes, tiene 2 años más que yo, y los dos hemos ido pues redefiniendo este camino del hidrógeno, claro, porque aquello era un mundo industrial y a partir del 2000-2003 pues ya se veía todo el tema del hidrógeno donde estamos ahora, del mundo energético verde y tal. Y eso pues hemos sido más mi hermano Ricardo y yo los que hemos reconducido la empresa en esta dirección. Como comentas, Calvera ya era antes un referente en la fabricación de equipos para el transporte y almacenamiento de gas a alta presión, pero sí es posible, ya lo has dicho, que en los últimos años o meses, con este boom del hidrógeno, pues ha cogido todavía más fama la compañía, ¿no? ¿Cómo habéis afrontado desde la compañía este boom y qué servicios relacionados con el hidrógeno os piden? Sí, exacto. Como os decía, nosotros el origen es industrial, de fabricación, de estar ahí en los talleres, ¿no? Trabajando. Y eso es lo que hemos mamado, vamos, como se dice. Pero es cierto que en todo este nuevo sector que se empezó a crecer, yo creo que es el 2000-2005, es cuando el embrión de estos proyectos, como la Fundación del Hidrógeno, que fuimos fundadores en el año 2003, cambia nuestra empresa. Vemos que aquí hay un futuro diferente a lo que conocíamos. Entonces, sobre todo en la parte en las dos partes, pero vamos, en la parte de ingeniería, en la parte técnica es donde más hemos reforzado y más hemos cambiado. Ahora, antes éramos una fábrica y ahora somos una ingeniería que fabrica. Tenemos un departamento de ingeniería cada vez más grande, más potente, y lo hemos ido mejorando durante todos estos años y desarrollando. Y un paso importante que hemos dado, de hecho, y esto ha sido este último año, que ya lo veníamos organizando, hemos contratado a un director general, a José Luis Fernández Beris, que también conocéis, que viene del mundo de la ingeniería pura, ¿no? Viene de ser directivo en Foster Wheelers y en este tipo de empresas. Entonces, estamos reforzando con el conocimiento de esta persona, con nuestro conocimiento del sector, estamos reforzando muchísimo la parte de ingeniería. Vemos vital acompañar al cliente desde el principio, desde la definición de cómo se quiere hacer una instalación, el dimensionamiento con la tecnología adecuada al día de hoy. El poder calcular tanto la eficiencia de una hidrogenera, por ejemplo, como su seguridad, muy importante, y por supuesto que sea económicamente viable. Entonces, ya veíamos de hace años esta parte del refuerzo de ingeniería que nos da una seguridad que luego en la fabricación y suministro de equipos pues enlazamos muy bien y está garantizada para nuestros clientes. Muy bien. Hablas de instalaciones como hidrogeneras y tal. ¿Podrías hablaros un poco de los proyectos en los que habéis participado? Sí, desde luego. Hay muchos. Los más relevantes, Sí, los que más te hayan gustado. Sí, aparte de los cientos de camiones y almacenamientos que hemos hecho para todas las multinacionales a nivel internacional, que cada uno verdaderamente, sobre todo en cada país, el tema de normativa diferente y ha sido un reto. De los mejores proyectos son, por supuesto, de los que hemos hecho, el proyecto Big Hit en Escocia, donde todavía participamos, donde eso fue hace ya 6 años. Entonces ya se veía lo que estaba viniendo, ¿no? Y se planteó de una forma muy pionera también un proyecto de una economía de hidrógeno a escala real en un archipiélago, además, en Escocia, ¿no? Entonces ahí, pues con nuestros sistemas de almacenamiento de camiones estamos moviendo el hidrógeno entre islas, donde se genera el hidrógeno con energía eólica y energía marina y se consume en diferentes islas, tanto en el puerto como en hidrogeneras. Entonces es una economía de hidrógeno a escala real en funcionamiento hoy en día. Entonces ese ha sido un proyecto estrella. Pero también, por supuesto, las hidrogeneras de Madrid, la hidrogenera que hay en Madrid ahora mismo, el Manoteras, que hizo Scale Gas con unos socios suyos, con Urbaser y con Toyota, una gran apuesta de Toyota también. Pues para nosotros fue y está siendo un reto muy interesante del que hablaremos, ¿no? Porque las hidrogeneras a 700 bar
son de una tecnología bastante más compleja de una hidrogenera de camiones y autobuses. Ese fue también un proyecto muy interesante y no sé, el haber participado, el estar en la Fundación del Hidrógeno de Aragón también durante todos estos años, pues es un proyecto de vida, ¿no? Prácticamente, que estamos bastante ilusionados. Claro, es que todo esto en lo que la gente está corriendo últimamente tanto, tanto y tanto por aprender, vosotros lleváis, bueno, pues ya desde los 80 con los Tube Trailers y ahora incluso pues desde la Fundación del Hidrógeno de Aragón, supongo que muchos proyectos de investigación e incluso esos proyectos reales que nos comentabas, ¿no? El tema de las Sí, islas sí. de Escocia. ¿Es el proyecto de Orkney o Orkney, las Oakley? islas, Orkney, eso. son las Islas Órcadas, vamos, en español, ahí Eso, que están perfecto. en el Mar del Norte. Sí, algo había escuchado de ese proyecto hace unos años, sí. Pues qué interesante. Pues vamos a hablar un poco de las hidrogeneras, que es lo que teníamos pensado para el episodio de hoy. Y comentas ahora, bueno, que hay muchos parámetros a tener en cuenta, seguridad, eficiencia, costes, etcétera. Porque además hay muchos procesos que se insertan y que se consideran dentro de una hidrogenera, ¿verdad? ¿Podrías contarnos un poquito cómo funciona un sistema como este, una hidrogenera? Sí, os hago una definición así general y luego entramos en la parte igual más técnica y sobre todo de futuro, ¿no? De las hidrogeneras. Claro. Ahora, las hidrogeneras hay de dos tipos. Está la que tiene la generación de hidrógeno en el mismo sitio y la que se abastece de hidrógeno a través pues, de estos camiones, de los tube trailer, del punto de producción de hidrógeno que puede estar a los kilómetros que sean, ¿no? Sobre todo de la fuente renovable, donde genera el hidrógeno. Una vez que el hidrógeno se genera o se trae con el tube trailer, los componentes de una hidrogenera pues son básicamente un compresor o varios compresores, los que se dimensionen, que están a partir de la molécula generada del hidrógeno. Y luego está muy importante los sistemas de almacenamiento, que se llama almacenamiento en cascada. ¿Esto qué significa? Pues que hay diferentes niveles de presión a los que se almacena el hidrógeno. Es importante definir también qué es un llenado de vehículos o de camiones o cualquier vehículo con back-to-back, que se dice, o no back-to-back, o hidrógeno dispensable o hidrógeno no dispensable. Esta definición es básica para poder dimensionar bien estos almacenamientos en cascada. Hidrógeno dispensable o hidrógeno back-to-back significa que es el hidrógeno que está preparado, almacenado a alta presión por encima de la presión del tanque del vehículo. Es decir, en un autobús o en un camión de 350 bar, todo el hidrógeno que almacenemos entre 350 bar y 500 bar, que suele ser el límite en estas hidrogeneras, eso es lo que se llama el hidrógeno dispensable o el hidrógeno back-to-back. Si el autobús, vamos a decir, carga 30 kilos de hidrógeno y queremos cargar 10 autobuses seguidos, tenemos que tener prácticamente 300 kilos de hidrógeno preparados entre estas dos presiones, entre 350 y 500 bar. Lo que significa que por debajo de 350 hay muchísima más cantidad de hidrógeno. ¿Vale? Entonces, estos cálculos de los almacenamientos en cascada son vitales para el buen funcionamiento y para el tema económico, sobre todo. O sea, el precio cambia muchísimo de hacer 10 camiones todos seguidos a decir, bueno, pero yo quiero llenar 10 camiones, pero a lo largo del día, no tienen por qué ser todos seguidos. Pues bueno, dimensionamos el almacenamiento diferente y desde luego es mucho más pequeño el almacenamiento y se abarata. Claro, porque igual Es, cambias de tener que tener esos 300 kilos almacenados a tener que tener pues 30 para un camión, ¿verdad? Efectivamente, y luego Y recuperas con el compresor esos 30 de una forma rápida y los vuelves a dispensar. Sí, perfecto. Y una pregunta, Rafael, también para que los oyentes lo entiendan mejor. El dispensado se sí. hace directamente desde los tanques, ¿verdad? El compresor, digamos que siempre están los tanques como intermediarios entre el compresor y el vehículo. Exacto. Hoy en día es así. El dispensador, que también tiene una tecnología bastante avanzada, se conecta mediante todo el sistema de válvulas con los almacenamientos, lee lo que necesita el coche y verdaderamente es como dice, se descarga del almacenamiento al vehículo. Es cierto que en algunos diseños
mientras se va pudiendo y cada vez tiene que ser la tendencia, el compresor entra. A lo mejor el último kilo del vehículo, los últimos 2 kilos de 7, si conseguimos que se lo meta directamente al compresor, ¿eso qué le quitamos al almacenamiento? Lo que ocurre es que hoy en día los compresores de hidrógeno todavía les falta muchísimo desarrollo, muchísimo, que va a llegar, está claro, pero podremos jugar según haya más caudal, más potencia en los compresores y reduciendo almacenamiento. Pero de momento hoy en día es como indica, o sea, del almacenamiento al coche. Claro, claro, ideal. Muy bien. Pues otra de las preguntas que teníamos, y esto desde una persona que lleva tanto tiempo trabajando en la industria y que lo ve todo desde dentro, es el ambicioso plan que tiene España para desplegar hasta 150 hidrogeneras en 2030 o antes de 2030. ¿Cómo veis desde Calvera este número de hidrogeneras? Por una parte, ¿es posible? ¿Es muy ambicioso? ¿Creéis que cumpliría con la demanda que habrá por parte del transporte por carretera? A ver, van a pasar muchísimas cosas de aquí a estos 9, 10 años. Yo creo que ahora no estamos atisbando ni la punta del iceberg de lo que se avecina en tema de electrificación. Yo no sé cómo han calculado el número de hidrogeneras, pero verdaderamente si se consigue el consumo necesario, que es lo que va a tirar absolutamente todo, el consumo del hidrógeno, puede ser un objetivo posible. Al final, es como todo, si hay un consumo, o sea, si hay una necesidad de hacer estas 150 hidrogeneras, se harán. Se pondrán la maquinaria que haga falta fabricar hidrogeneras, se diseñarán nuevas hidrogeneras, pero siempre que haya un consumo real. Hacer hidrogeneras para tenerlas luego paradas o llenas de hierba, pues no tiene sentido. Yo entiendo que sí que es un objetivo posible, siempre y cuando esté el consumo, que es en lo que se está trabajando. Y si se puede adelantar, pues mejor, desde luego. Ya. Bueno, Rafael, y has mencionado también antes bueno, que hay dos vehículos o tipos de vehículos a repostar en las hidrogeneras, ¿no? Los que son a 350 bares, como los camiones, o los utilitarios a 700 bares. ¿Cuáles son las grandes diferencias a la hora de diseñar una hidrogenera de un tipo y de otro? Y que si crees que se podría llegar, por ejemplo, a que todos los vehículos, independientemente del tipo, repostaran, por ejemplo, a 700 bares. Sí, es muy buena pregunta y es bueno que todo el mundo lo conozca. Como la pregunta anterior, es 150 hidrogeneras. O sea, parece que hablamos de gasolineras, ¿no? Muy como algo, bueno, pues si hay 150, como si son 400. No es lo mismo una hidrogenera de 350 que uno de 700. Hay un abismo, ¿vale? Tecnológicamente y en precio. Y luego en el retorno de la inversión. También los coches, desde luego, cargan mucho menos que un vehículo pesado. El 700 bar es una tecnología que todavía le falta. Y hay hidrogeneras, se están haciendo, hay una tecnología en el mercado, pero está claro que va a avanzar muchísimo. El gran reto, o sea, la gran diferencia, está claro que estamos hablando de unas presiones, ya 350 bar es una presión bestial. Es algo que hace 20 años era impensable. 700 bar es, pues eso, el doble, una locura, ¿no? 700 bar de hidrógeno es algo que estamos tratando con temas muy, muy serios. Y luego, como os decía, para llenar a 700 bar hay que almacenar a más presión. O sea, estamos almacenando en las hidrogeneras a 1000 bares de presión para poder llenar a 700. Esto es un salto cualitativo. Y luego, principalmente, imaginaros los coches a 700 bar cuando vienen a cargar, pues vienen medio vacíos. Lo lógico es que vengan a 30 bar o a 40 bar, justo con la reserva, ¿no? Pues el salto de 1000 bares a 30-40 bar, eso es, supersónico. Es algo que la expansión del hidrógeno, el cambio de temperatura es tan brutal que luego hay que controlarlo. No es por meter miedo, es un tema que está controlado, pero que le falta mucho desarrollo. Principalmente hay un equipo que es el chiller, el enfriador, que es una tecnología que aquí hace poco, aparte lo veíamos aquí en fábrica hace un par de semanas, hemos comprado un chiller y vino un camión de Alemania que le ocupaba medio camión, un chiller
que verdaderamente va a llenar 6 o 7 coches. Dices, joder, esto no chirría, ¿no? No puede ser que haya que hacer semejante inversión para llenar 6 o 7 coches al día. O sea, todo esto tiene que evolucionar. La función del chiller es, pues eso, como hay un salto térmico tan fuerte, desde los 1000 bares hasta lo que hay dentro del tanque del coche, lo que obliga a la norma es a introducir el hidrógeno, a enfriarlo a menos 40 grados, para que esa expansión dentro del tanque, el calor, no suba por encima de los 65 o de los 75 grados, creo que es, para que no dañe el tanque del vehículo. Entonces, tiene que entrar el hidrógeno a menos 40 grados. Pues, y encima, la norma tiene que cumplir una serie de requisitos para poder llenar el vehículo pues, en los 4 minutos que hay que llenarlo. Entonces, se mezclan, hay un montón de parámetros que verdaderamente son complejos de manejar. Aquí simplemente para recordar también a los oyentes que el hidrógeno creo que es junto con el helio el único gas que tanto cuando se contrae como cuando se expande se calienta. Y justamente sí, al llegar al depósito y expandirse se calienta y no sé cuál es la temperatura máxima del hidrógeno. La del tanque sé que son 80 grados lo que se permite, que justo queda al límite cuando hacemos el repostaje con 350 bares, pero con 700 ya sí que se nos va. Exacto. Y no sé cuánto se pondría, pero vamos, lo que dices es 80 y si no tienes el control del enfriador, igual se pone a 180 y revientas el tanque. Pero vamos, eso nunca puede pasar, también que quede claro, ¿eh? Nunca va a pasar esto. O sea, los procesos y los temas de seguridad son tan altos que es muchísimo más seguro repostar un coche de hidrógeno que repostar un coche de gasolina. O sea, Eso es ahí queda interesante eso. decirlo. Sí, un coche de hidrógeno o un coche de gas natural, cuando metes el bocarel en el vehículo, se queda totalmente enganchado, se queda amordazado por las mordazas. No puedes tocarlo, o sea, eso es o funciona o no funciona, no va a haber ningún peligro. Cuando echas gasolina en un coche, lo que estamos acostumbrados, tú puedes jugar con el bocarel, lo puedes sacar del coche si quieres, podrías tirar gasolina al suelo si quieres. Esto con el hidrógeno es completamente imposible. Muy bien. Eso es importante desde luego. La seguridad. Y hablas de que las de 700 bares son más complejas y más caras también. ¿Podrías darnos una referencia de costes de ambos tipos? A ver, como sabía que me ibas a hacer esta pregunta, Un número así, a grosso modo. me he hecho un número que no me había hecho además. Digo, oye, a ver, lo he hecho con las de 350, ¿vale? Con buses y camiones. Es a grosso modo, pero es donde se ve también la evolución y dónde va a estar, bueno, donde se ve ya claramente dónde está el poder cerrar un negocio con una hidrogenera, un business case, ¿vale? Así a números gordos, vamos a decir una hidrogenera, seguro que me he dejado flecos y cosas, pero lo he dividido por precio, por la cantidad de buses o camiones que echa. Entonces, una hidrogenera de 7 autobuses o 7 camiones al día, sin el back-to-back, ¿vale? Lo que hemos hablado antes. Es decir, 7 autobuses a lo largo del día, cada hora o cada 2 horas, podemos estar hablando de un precio de unos 180.000 euros por autobús, ¿vale? Lo he querido dividir por vehículo. Unos 180.000. Si esta hidrogenera fuera de unos 25 buses o 25 camiones en las mismas condiciones sin el back-to-back, podríamos estar hablando entre 100 y 110.000 euros por camión autobús. Es decir, estamos hablando de unos 70 a 80.000 euros menos. O sea, importantísimo el dimensionamiento. El dimensionamiento, el ratio anterior, efectivamente. Ya lo veíamos hace un par de años que una hidrogenera de buses, pues eso a partir de un número importante ya de autobuses, empieza a ser rentable, sola, sin ayudas, lo cual es vital. Estamos hablando también, para que quede claro, de hidrogeneras sin generación, ¿vale? Sin el electrolizador. El electrolizador, desde luego, es un equipo que vale tanto como una hidrogenera, como el resto de la hidrogenera. Aquí estamos hablando con suministro por tráiler. Bueno, y mi siguiente pregunta era, ¿dónde estaría esa reducción de precios que podríamos encontrar en el futuro? Más allá de Sí, el volumen. del dimensionamiento este que hemos comentado.
Yo creo que lo que hablamos también de los compresores, la evolución de los compresores va a ser muy importante, y la economía de escala va a permitir que haya también otros fabricantes de compresores. De hidrógeno hay muy pocos fabricantes de compresores y con unas prestaciones todavía muy bajas. Si vamos al mundo del GNV, del gas natural, que también trabajamos, ahí hay muchísimo más disponibilidad de compresoristas y con prestaciones altísimas. Y eso ha sido a través de una evolución de los años. Claro. Entonces, todo esto se va a dar en el hidrógeno. Los Y cuando hablas... almacenamientos también. Sí, sí. Perdona, sigue, Rafael. No, eso, que los almacenamientos van a seguir el mismo camino y los dispensadores también. Al final, todo va a bajar. Claro, el almacenamiento, por ejemplo, sí que hay varios estudios que mencionan pues un 50-60% la reducción de costes tan solo por la producción a gran escala. En el caso de de los compresores, eh, ¿dónde crees que puede estar esa principal ventaja? ¿En el tipo de compresión? Pues hoy en día tenemos una compresión más mecánica, podríamos avanzar hacia quizás la electroquímica o ya esas prestaciones que comentas, quizás la eficiencia. ¿Dónde piensas que puede estar lo más interesante en este desarrollo? A ver, yo partiría de lo que se conoce ahora, ¿no? Que es lo que hablas, compresores más al uso, más mecánicos. Poniendo otra vez el ejemplo del GNV. O sea, es cuestión de desarrollar, de que las empresas compresoristas de gas natural, por ejemplo, que ya están empezando a entrar en el hidrógeno y aplicar nuevas tecnologías y nueva investigación y que mejoren. Luego, desde luego, habrá técnicas, también el hidrógeno líquido, ¿no? La misma criogenización evita mucha parte de la fase de compresión. Cuando haya muchísimo hidrógeno que lo va a haber, el criogénico también se va a expandir muchísimo en el mercado y esto va a tener, pues por un lado, unos incrementos de coste en la generación del criogénico y su almacenamiento, pero unos ahorros, por ejemplo, en la parte de compresión. Y es Claro. lo que os comentaba, para mí es la punta de iceberg de lo que viene. Aquí va a venir una cantidad de avances que en 10 años vamos a ver cambios tremendos. Ya los hemos visto en los 10 años anteriores. En el 2010 es que no había coches de hidrógeno, había prototipos que las grandes fábricas hacían que, por supuesto, no tenían ni precio esos prototipos. Y en menos de 10 años ya hay coches utilitarios en el mercado, ¿vale? Con un precio un poco alto, pero que evidentemente eso va a ir para abajo. Entonces lo mismo va a pasar con la tecnología de las estaciones de servicio. Ya has aprovechado, ya has introducido mi siguiente pregunta, Rafael, te lo agradezco, que es la del tema del hidrógeno líquido. Realmente yo Sí, creo que tanto Javi como yo somos bastante fans de esta tecnología, porque sí que es cierto que supone un gasto energético, digamos, en la conversión, ¿no? En la liquefacción del sí. hidrógeno, un gasto energético y obviamente un gasto económico, pero al mismo tiempo después nos facilita mucho todo lo que es la cadena de valor y de distribución del propio gas, bueno, en este caso del propio líquido. Sobre todo también pensando en llegar a la hidrogenera, conseguimos hidrogeneras pues más compactas, que requieren menos espacio y al mismo tiempo eso que comentabas, ¿no? De que, bueno, pues estaremos comprimiendo un líquido en lugar de comprimir un gas, con lo cual el gasto energético será menor. ¿Sois vosotros también partidarios del hidrógeno líquido? ¿Le veis esas ventajas? A ver, sí, el hidrógeno líquido, a ver, mientras cuadren los números, al final va a ser así, se usará, o sea, llegará. Hasta que no sea rentable, no se podrá usar. Para que sea rentable tiene que haber muchísimo consumo de hidrógeno. Y Sí. cuando haya mucho consumo merecerá la pena, sobre todo lo que has dicho. La parte más importante del hidrógeno líquido es el coste energético de la licuefacción. Eso es, no me acuerdo si se lleva casi un tercio, ¿no?, de la energía que lleva una cisterna de líquido. Fíjate, sí, como está la situación actualmente son entre 10 y 12 kilovatios hora, aunque es cierto que algunos proveedores, algunos fabricantes están empezando a hablar de 7, de ser capaces ya de hacer plantas de 15 toneladas por día con 7 kilovatios hora por kilo de hidrógeno, lo cual sería, vamos, disruptivo. Pero bueno, son Sí, conceptos que tienen y que dicen que están listos, pero son conceptos. no, pero llegará, todo eso llegará. Y llegará el líquido, pero también hay hueco para todo. A ver, está el líquido, pero quieras que no, el líquido dentro del vehículo sí que lo veo un poco más complicado, sobre todo en los utilitarios. En los camiones y tal, yo mis respetos también a echar hidrógeno líquido en un tanque de un camión.
se está haciendo con el GNL y se está consiguiendo, se conseguirá con el hidrógeno, pero tiene que ser un tema, no se hace en un día, desde luego, el que eso se pueda conseguir. Sí, Pero paso vamos, a paso. que va a llegar seguro y por tubería llegará también, o sea, esto ya no para, esto está claro. Esas son buenas noticias. Y a la hora de hablar de hidrogeneras, ¿qué implicaciones tendríamos si tuviéramos una hidrogenera con hidrógeno líquido? Pues lo que comentas, el almacenamiento se mejora bastante. Lo que tiene que haber es un consumo casi continuo. Como sabéis, el hidrógeno líquido, un problema que tiene es el boil-off. Bueno, todos los gases licuados, criogenizados, cuando alcanzan cierta temperatura, según el componente del gas, pues se gasifican, ¿no? Se gasifican y lo tiran. Antes se tiraba a la atmósfera, evidentemente ahora no, pero el boil-off normalmente se reaprovecha y se convierte en la fase gas y se almacena comprimido, pero como generes mucho boil-off y no consumas hidrógeno en la hidrogenera, al final lo vas a tener que echar a la atmósfera. Entonces, por eso un inconveniente es el consumo. Si hay un consumo continuo no hay problema porque al final eso funciona y se llena y sin problema. Y ese es el principal que veo. Y luego el tema del trasvase del líquido, pues que hay que tratarlo pues con la prudencia y los sistemas de seguridad que se necesitan. Claro, claro. Y luego, Sí. ¿haría falta tener compresores o simplemente con la bomba criogénica sería suficiente? Yo entiendo que sí que haría falta, ¿no? Porque sobre todo para subir a 700 bar yo creo que no te sale, bueno, no sé. Habría que ver las bombas criogénicas, pero vamos, yo entiendo que sí, que haría falta, igual diferentes, pero sí. Ok. Y volviendo al tema del diseño de hidrogeneras, que desde Calvera los hacéis desde cero, más allá de las mejoras que pueda haber en los equipos, como los compresores, que todavía, como hemos comentado, les queda mucho recorrido, ¿en qué se puede trabajar para mejorar una hidrogenera? ¿Estáis trabajando desde la empresa en algún desarrollo nuevo, algún diseño nuevo? A ver, siempre estamos con temas de I+D Mm. y proyectos e ideas nuevas. Tenemos un desarrollo que aplicamos en todas nuestras hidrogeneras que entendemos es muy positivo y tiene una buena aceptación. Lo llamamos el Fast Recovery System, que mediante pues eso, electrónica y tecnología de la electrónica y sensores y programación y el dimensionamiento correcto de los almacenamientos y el compresor, lo que conseguimos es pues, recuperar dentro de los almacenamientos el hidrógeno pues, de la forma más rápida posible para poder llenar de forma más continuada posible los equipos. Este es una de los últimos, bueno, que hemos instalado ya varios sistemas de estos. Y como esto de continuos, hay que estar pensando continuamente en mejorar temas de seguridad y de eficiencia en el llenado y en la economía de la instalación. Una cosa claro, que la diferencia que yo veo entre las hidrogeneras y las gasolineras convencionales es que hay mucha diferencia entre saber el número de vehículos que van a repostar o no para calcular los costes y el dimensionamiento de una hidrogenera. El saber si van a repostar 10 autobuses a lo largo del día o todos seguidos, pues así como una gasolinera te da un poco igual, en hidrogenera los costes se disparan. Sí, no, eso ahí le has dado en el clavo. Eh, sí que otra parte, volviendo a la pregunta anterior, pero está relacionado con esto, que no se me había olvidado, estamos trabajando mucho en lo que, entre comillas, llamamos la hidrogenera infinita, que no es ni más ni menos que lo que acabas de decir ahora, o sea, el conseguir transmitir a la sociedad que una hidrogenera es como una gasolinera, que tú puedes llegar y echar cuando quieras a tu vehículo. Esto de lo que dices es cierto. Calcúlame cuántos coches vas a echar en una mañana. Pues eso es complicadísimo para una estación de servicio al uso de las que conocemos. Entonces, estamos trabajando mucho con estos sistemas que, como os comento, de recuperación rápida de los almacenamientos y otros sistemas en intentar que a la sociedad le llegue pues exactamente igual. Yo quiero ir con mi coche y echar cuando necesito echar, no quiero estar pendiente de una aplicación a lo mejor que me diga, mira, pues hasta dentro de 4 horas y media no tienes una ventana para poder echar el coche. No, eso no tiene futuro, desde luego. Hay que intentar que Claro, sea lo más cómodo posible. es que eso es importantísimo porque a fin de cuentas no podemos intentar iniciar
digamos, una era del hidrógeno en la que, bueno, pues empieza a haber, que yo creo que sobre todo comenzará por autobuses, camiones, etcétera, pero incluso vehículos utilitarios de personas, digamos, externas a cualquier relación con el hidrógeno y que vean que hay problemas a la hora de repostar, que vean que es una tecnología incómoda y que vean que es una tecnología que va a plantearle más inconvenientes que ventajas, con lo cual sí que se antoja, vamos, fundamental el ser capaces de ser cómodos, que al final quizás Sí, sea la sí. gran ventaja del hidrógeno en este tipo de vehículos. Claro, es una barrera, de todas formas, importante porque ahora tienes donde comparar, porque claro, estamos acostumbradísimos, ¿no?, a las estaciones de servicio. Cuando salieron los primeros coches de combustión, imagino que les pasaría parecido, que llegarían a una gasolinera y la bomba pues tiene para 3 coches, no sé. Ahora, como tenemos donde comparar, pues entonces es cierto que es una barrera y puede haber gente pues que no quiera probar esto hasta que no esté mucho más socializado y esté más común para todo el mundo. Y es respetable. Entonces hay que luchar en esa dirección, en conseguir que sea totalmente transparente. Desde Mm. luego. Yo aún así Y veo la ventaja de que el hidrógeno comenzará sobre todo por flotas empresariales. Y Sí, ahí es más fácil acordar, digamos, cómo serán los repostajes, cuándo serán y, bueno, con qué diferencia, con qué espaciamiento, ¿no?, entre repostaje y otro. sí, los transportistas y todo este sector lo tiene más claro, evidentemente, que una estación de servicio normal. Sí. Pero bueno, no quita para que luchemos por eso, ¿eh? Y desde luego es Por supuesto. lo que veo que de aquí a 10 años seguro que se ha conseguido eso, vamos, segurísimo. sí, seguro que sí. Y hablando de barreras, si en el anterior episodio hablábamos que en la regulación del hidrógeno en España, pues todavía que estaba algo inmadura, ¿qué principales obstáculos estáis encontrando a la hora de desplegar hidrogeneras? A ver, principalmente dos. Uno es el desconocimiento de las administraciones que tienen que dar los permisos, que es lógico, y aplican a lo mejor normativas o restricciones propias de plantas industriales químicas muchísimo más grandes. Entonces, ahí hace falta pues que pase un poco el tiempo también y que se vayan aleccionando, ¿no?, en la parte de la administración, porque lógicamente hay un desconocimiento que hay que cubrir. Y luego ya, por ejemplo, volviendo a las de 700 bar, la norma de llenado de 700 bar es compleja, es muy compleja. Es homologar homologar lo hemos hecho, ¿no? Al final lo homologas, después de muchísimo trabajo, muchísimas pruebas, lo homologas con una norma, pero luego el mantener la norma es complejo, tiene muchos parámetros, como os decía, que hay que revisar. Y como hay cambios constantemente en la tecnología, a lo mejor en otros sectores ya más maduros, pues eso no ocurre tan a menudo, que hay un cambio en la tecnología y la norma, pues bueno, aunque tarde un año o dos en actualizarse, no pasa nada. Pero en esto, como es constante, se puede quedar a desfasar muy rápido la norma de llenado de vehículos a 700 bar. O hay unas restricciones que son demasiado duras ahora mismo para poder mantenerlas en el tiempo, vamos a decir. Todo esto Claro. es lo que digo, la flexibilidad, ¿no? Simplemente es el adaptarlo a la realidad. Es un poco Además que lo que estamos viendo. entiendo que no todo el mundo tiene esa experiencia y esa familiaridad tratando con el hidrógeno como podéis tener vosotros, con lo cual vosotros en muchos casos veréis y entenderéis que quizás mucha normativa sea demasiado estricta cuando debería ir relajándose un poco, ¿no? Que yo creo que es lo que está pasando, ¿verdad, Rafael? Yo creo que hay ciertos factores de seguridad que se están rebajando, que se rebajarán en los próximos años, sobre todo, por ejemplo, también el tema del almacenamiento, etcétera. Sí, sí, sí. En los cilindros, sí, en los cilindros de fibra de carbono ya está claro que en el 2023, en el nuevo ADR, efectivamente se relajan, se bajan un poco el factor de seguridad a la hora de calcular los almacenamientos de fibra de carbono, por lo que para la misma presión se podrá poner menos fibra de carbono y por lo tanto será mucho, mucho más económico, efectivamente. Y luego yo insisto en la dispensación del hidrógeno a 700 bar, es lo que tiene que estar. Claro, están los alemanes, ¿no?, que siempre parece que son la referencia, y a lo mejor una norma hecha por unos alemanes en unas circunstancias, vamos a decir, incluso ambientales de Alemania, no es lo mismo que unas circunstancias ambientales en el sur de España.
no es lo mismo llenar un coche a 45 grados que a 25 de hidrógeno. Hay muchos factores, uno es el de la temperatura, como otros tantos, que van a estar pues eso, en la comunicación de las entidades de la normativa constantemente encima de la mesa para ir modificándolo. Muy bien. Y ya por último, Rafael, una pregunta que nos gusta siempre hacer a nuestros invitados y que en tu caso pues ya la has medio respondido, es cómo empezaste en el mundo del hidrógeno, que con Calvera yo creo que ya viene de familia, y qué futuro le ves por delante. Sí, un poco lo que hemos hablado, ¿no? A nosotros nos ha tocado vivir esto, nos podía haber tocado otra cosa, ¿eh? No tiene nada que ver, para que también la potenciamos, ¿no? Cuando vimos desde el mundo industrial que ya nos decían los gasistas industriales de los 80 y 90 que era el gas del futuro, el hidrógeno, yo no entendía por qué lo decían, luego ya lo fuimos viendo. Entonces, eso, nosotros lo hemos tenido, lo hemos mamado, lo hemos tenido desde el principio y es lo que nos gusta y lo que nos mueve cada día. El cambio, el paradigma tan grande que ha habido de cambio del hidrógeno industrial hacia el hidrógeno, pues como un complemento perfecto para las energías renovables y la descarbonización y el evitar enfermedades respiratorias, pues nos hace muchísima ilusión que encima estemos en este sector y es el que nos lleva muy, muy ilusionados a cada día a ir adelante y a trabajar en esto. Y por supuesto le vemos un futuro tremendo. O sea, yo creo que la electrificación va a ser total. Vía hidrógeno, vía directa, pero vamos, que la electrificación ya va a ser masiva de aquí a unos años para todo el mundo. Por supuesto que sí, en eso confiamos todos y yo creo que no habrá duda de que será así. Además, yo me quedo con un mensaje que también has dado, Rafael, es que tú que has estado, digamos, desde el principio, has visto esas reducciones de coste que ya han sido drásticas Sí. y aún así todavía prevés que los cambios que vienen son enormes porque ya lo has vivido también en otras industrias paralelas, como puede ser la del gas natural. Y eso realmente es un mensaje bueno, que invita mucho al optimismo y a seguir trabajando con ese propósito que comentas, que es el de ayudar a descarbonizar, a evitar problemas, a evitar enfermedades, a evitar el calentamiento global en su conjunto. Con lo cual, bueno, por eso estamos muy contentos de que haya tanta gente que quiera hacerlo, que haya tanta gente tan preparada como vosotros en Calvera y daros también las gracias por estar aquí hoy con nosotros en el podcast, compartiendo, por una parte, este conocimiento, esas iniciativas en las que estáis trabajando, porque realmente es muy interesante y también hay que decirlo, es un orgullo tener una empresa como Calvera como representante nacional, me atrevería a decir. Así Vaya. que muchísima suerte en estos años que vienen y muchas gracias de nuevo. Gracias a vosotros por este tiempo, ha estado genial. La iniciativa de los podcasts del hidrógeno para acercarlo a sociedad y a empresas me parece fantástica. De hecho, ahí tenéis el éxito que está teniendo vuestra labor, así que encantadísimo de estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Un Rafael. abrazo. Hasta luego, un abrazo. Gracias. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos podido contar con la presencia de Rafael Calvera, el cual nos ha podido enseñar datos muy interesantes de las hidrogeneras y del sector del hidrógeno. Esperamos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.